Hola, ¿qué tal? Soy Edson Cubiero, pertenezco al grupo número 8 de Mecánica de Fluido y les voy a hablar sobre el tipo de válvulas y su funcionamiento. Para comenzar y tener una mayor comprensión de nuestro tema, nos remontaremos al origen de las válvulas. Desde la antigüedad el hombre ha sabido regular el agua, ya sea con piedras, con troncos o con árboles. Los egipcios, griegos y otras culturas eran capaces de dirigir el agua que captaban de ríos o fuentes para el consumo público de riego, aunque fueron los romanos los verdaderos desarrolladores de sistemas de canalización del agua. Transportaban agua desde las fuentes o ríos hasta los núcleos urbanos, a veces a grandes distancias, y salvando importantes obstáculos mediante acueductos. La válvula estaba compuesta de un cuerpo, de un vástago agujerado y un botón, más una gran leva para poder girar el vástago. A veces se insertaba un inserto que una vez golpeando con el martillo bloqueaba la salida del vástago, pero permitía su giro. Era una forma de impedir extraer el vástago para defraudar agua, práctica que parece común a raíz de algunos agujeros encontrados en las tomas de válvula. En diversas ciudades mediterráneas se han encontrado pequeñas válvulas de la época romana, cuyo diseño difiere un poco, como el Rabat, Istambul, Abarches, Augusta, donde también se han visto válvulas de forma de mariposa, y Nápoles, donde el vástago era cilíndrico. Los romanos usaban también unas primitivas válvulas de diafragma, realizadas de piel de cuero, que manualmente cerraban sobre un weir, para controlar el flujo y temperatura del agua. También hay evidencia de válvulas de chequeo, para evitar el retorno de fluido, válvulas en ángulo y válvulas de mezcla. Durante la Edad Media no se conocen importantes avances en el diseño de válvulas. Fue durante el Renacimiento, cuando la construcción de canales, proyectos de riego y otros sistemas hidráulicos incluyeron más sofisticadas válvulas. Leonardo da Vinci nos dejó una buena muestra de la historia moderna. Encontramos el máximo desarrollo de esta, paralelo a la Revolución Industrial, cuando en 1705 el primer motor de vapor fue inventado, debido a las altas presiones que se tenían que contener y regular. Esto dio una nueva importancia a las válvulas. Otros inventos fueron apareciendo, y a su vez las válvulas se fueron volviendo más sofisticadas, de mayor confianza, y se amplió su uso en numerosos sectores de la industria. Hoy en día, los requerimientos del medio hacen expandir el diseño de las válvulas y sus funciones. Altas presiones, amplio rango de temperatura, los distintos tipos de fluidos, todos estos factores y muchos más han contribuido al desarrollo de las válvulas. ¿Qué es una válvula? Una válvula es un instrumento de regulación y control de fluido. Una definición más completa describe la válvula como un dispositivo mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación de líquidos o gases mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos. Hay que diferenciar que existen válvulas que dejan pasar un fluido en un sentido y lo impiden en el contrario, como suele suceder en el uso de válvulas industriales, campo en el que puede considerarse como instrumento básico. Debido a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir y cerrar, conectar y desconectar, regular, modular o aislar una enorme serie de líquidos y gases, desde los más simples hasta los más corrosivos o tóxicos. Sus tamaños van desde unos milímetros hasta los 90 metros o más de diámetro. Pueden trabajar con presiones que van desde el vacío hasta más de 140 megapascales y temperaturas desde las criogénicas hasta 1100 grados Kelvin. En algunas instalaciones se requiere un sellado absoluto, en otras las fugas o escurrimientos no tienen importancia. La palabra flujo expresa el movimiento de un fluido. Para la cantidad total de fluido que pasa por una sección determinada de un conducto por unidad de tiempo. En castellano se emplea la palabra caudal. Tipos de válvulas según funcionalidad. Válvula de estrangulamiento. Una válvula de estrangulamiento es simplemente una restricción al flujo. Si bien se reduce la presión, no realiza trabajo y por lo general la transferencia de calor es pequeña. Si se elige el volumen de control lo suficiente alejado de dicha restricción, el cambio de energía cinética resulta pequeño. Tipos de válvula de estrangulamiento. Válvulas de macho. El uso principal de estas es en servicio de estrangulación. Las válvulas macho poseen un dispositivo de cierre u obturador que está formado por una especie de tapón troncocónico, el cual gira sobre el eje central.
La caída de presión es baja. Ventajas principales: acciones rápidas, operación sencilla, espacio mínimo para instalación y cierre hermético. Válvula de mariposa. Una válvula de mariposa es un dispositivo para interrumpir o regular el flujo de un fluido en un conducto, aumentando o reduciendo la sección de paso mediante una placa, denominada mariposa, que gira sobre el eje. Al disminuir el aire de paso, aumenta la pérdida de carga local en la válvula, reduciendo el flujo. Válvulas de globo. La función esencial de una válvula de retención es impedir el paso del fluido en una dirección determinada y no retorno, retén. Mientras el sentido del fluido es el correcto, la válvula de retención se mantiene abierta. Cuando el fluido pierde velocidad o presión, la válvula de retención tiende a cerrarse, evitando así el retroceso del fluido. La diferencia de presiones entre la entrada y la salida hace que la válvula esté abierta o cerrada. Válvulas de bola no son satisfactorias para estrangulación, son de rápida operación, de fácil mantenimiento, no requieren lubricación, producen cierre hermético con baja torsión y su caída de presión es en función del tamaño del orificio. Válvulas de bloqueo. Las válvulas de bloqueo cortan el paso del aire comprimido. En ellas se bloquea un solo sentido de paso, de forma que el otro sentido queda libre. Las válvulas de bloqueo se suelen construir de forma que el aire comprimido actúa sobre la pieza de bloqueo y así refuerza el efecto cierre. Tipos de válvulas de bloqueo. Válvula antirretorno. Libera el paso en un sentido y bloquea el paso en el sentido contrario. Cuando la fuerza del aire a presión es superior a la tensión previa del muelle, el obturador se levanta de su asiento y deja pasar el aire comprimido. En el sentido contrario, la presión afianza la posición del obturador, sumando su fuerza a la ya existente del muelle. Válvula antirretorno pilotada. Si la presión en la conexión 1 es mayor que la de la salida 2, la válvula de antirretorno permite la circulación libre del aire. Funciona del mismo modo que la válvula antirretorno simple, pero además la válvula puede desbloquearse por la línea de pilotaje 12, liberando el obturador, permitiendo el paso del aire en la dirección 2-1. Válvula selectora. La válvula selectora se emplea para el enlace lógico O. Las señales de aire a presión existentes en las entradas producen una señal en la salida. Si no hay ninguna señal de entrada, no se produce señal de salida. Cuando hay señales en ambas entradas, la señal con presión más alta es la que llega a la salida. Válvula de simultaneidad. La válvula de simultaneidad se emplea para el enlace lógico I. Las señales de aire a presión en la entrada 1 hacen que se produzca una señal en la salida 2, siempre que actúen al mismo tiempo. Si hay diferencias de presión en las señales de entrada, la señal de presión más baja es la que llega a la salida. Válvula de escape rápido. Se utiliza cuando no se desea que el aire de retorno recorra el camino de vuelta por la línea de mando, pasando por la válvula distribuidora. La velocidad del émbolo del cilindro puede aumentarse así hasta el valor máximo posible, dado que durante el movimiento disminuye la resistencia de expulsión del aire. Debe instalarse lo más cerca posible del cilindro. Válvulas de retención. Las válvulas antirretorno, también llamadas válvulas de retención, válvulas uniflujo, válvulas check, tienen por objetivo cerrar por completo el paso de un fluido en circulación, bien sea gaseoso o líquido, en un sentido y dejar pasar libre en el contrario. Tiene la ventaja de un recorrido mínimo del disco o obturador a la posición del obturador total. Se utilizan cuando se pretende mantener a presión una tubería en servicio y poner en descarga la alimentación. El flujo del fluido que se dirige desde el orificio de entrada hacia el de utilización tiene el paso libre, mientras que en el sentido opuesto se encuentra bloqueado. También se les suele llamar válvulas unidireccionales. Las válvulas antirretorno son ampliamente utilizadas en tuberías conectadas a sistemas de bombeo para evitar golpes de ariete, principalmente en la línea de descarga de la bomba. Existen varios tipos de válvulas de retención. Válvula de clapeta oscilante. Una clapeta oscilante funciona como obturador que cierra el paso por gravedad, cuando el fluido circula en la dirección no deseada. Funciona por gravedad, por lo que deben colocarse en una posición determinada. Válvula de muelle. No es necesario que mantenga una posición determinada, pues su funcionamiento no depende de la gravedad. De esta hay dos tipos. En uno, un muelle tarado a cierta presión sostiene un obturador sobre un anillo de cierre. La presión del agua vence la resistencia del muelle dejando pasar el fluido, pero el muelle cierra el paso cuando el fluido circula en sentido contrario.
En el otro, llamado de doble clapeta, dos clapetas semicirculares cierran sobre un eje, cerrando el paso cuando están alineadas. Un muelle mantiene en posición, pero no interviene en la retención. Tiene menor pérdida de carga que el anterior, a cambio de cierre es menos estanco. Válvula de pistón. Un émbolo terminado en un obturador se apoya sobre el anillo de cierre. Está alojado en un pistón cilíndrico, de modo que el fluido, al pasar en la dirección correcta, levanta el émbolo, pero al cambiar en la dirección, el émbolo asienta sobre el anillo. La forma del apoyo del émbolo ayuda a que la presión del agua en retroceso apriete el obturador sobre el anillo de cierre. Como la primera, requiere ser montada en posición adecuada, pues también funciona por gravedad. Válvula de retención de bola. Es un tipo especial para terminales de bomba de extracción de pozos. Por ejemplo, una bola se asienta sobre el anillo de cierre. Cuando la bomba extrae agua del depósito o pozo, la bola se levanta y se dispone en un alojamiento lateral para no estorbar el paso, pero cuando la bomba retorna, por gravedad, a su posición de cierre para evitar que la tubería se vacíe. Válvulas de seguridad y desahogo. Una válvula de desahogo es de acción automática, para tener regulación automática de la presión. El uso principal de esta válvula es para servicio no comprimible y se abre con lentitud conforme aumenta la presión, para regularla. La válvula de seguridad es similar a la válvula de desahogo y se abre con rapidez con un salto, para descargar la presión excesiva ocasionada por gases líquidos comprimibles. El tamaño de las válvulas de desahogo es muy importante y se determina mediante fórmulas específicas. Funcionamiento. Las válvulas de seguridad de alivio de presión están diseñadas para abrir y aliviar un aumento de presión interna del fluido por exposición a condiciones anormales de operación o emergencias. Son actuadas por la energía de la presión estática. Cuando el recipiente o sistema protegido por la válvula se produce un aumento de presión interna hasta alcanzar la presión de tarado. La fuerza ejercida por el muelle es equilibrada por la fuerza producida por la presión sobre el área del disco de cierre. A partir de aquí, un pequeño aumento de presión producirá el levantamiento del disco de cierre y permitirá la salida del fluido. Si se trata de una válvula de seguridad de apertura instantánea, el disco de cierre se separará repentinamente y totalmente, debido al incremento de la fuerza resultante del producto, de la presión por el incremento del área del disco de cierre. Pero si se trata de una válvula de alivio de presión, la válvula abrirá proporcionalmente al incremento de presión producido. Cuando la presión disminuye, la válvula cierra a una presión ligeramente inferior a la presión de tarado como consecuencia de la energía cinética del fluido en el escape. En la figura se puede apreciar los diferentes niveles de presión existentes. Son a diferencia de otros dispositivos de alivio, disco de rotura, tapones, fusibles térmicos, etc., mecanismos diseñados para cerrar cuando la presión haya sido restablecida, quedando en disposición de actuar y prevenir un nuevo alivio del fluido. En cuanto al valor del tarado, en general y como criterio preventivo, la presión de tarado de la válvula de seguridad instalada en un equipo no sobrepasará la presión de diseño ni la máxima del servicio del equipo y el dimensionado del conjunto de válvulas que protegen el equipo debe ser tal que permita aliviar la cantidad de fluido necesario para que el aumento de presión no exceda del 10% de la presión de tarado para cualquier condición de funcionamiento. Y con esto nos referimos a las condiciones más desfavorables posibles. Clasificación según uso. Las válvulas son dispositivos principalmente mecánicos que presentan características móviles con los que se puede iniciar, detener o regular el caudal de fluido mediante una pieza movible que se abre y se cierra, o obstruye en forma parcial un conducto o algún orificio. Estas se usan en procesos industriales, según sea debido a que existen fluidos con distintas características y a la vez existen una gran variedad de procesos industriales. Tomando esto en cuenta, se han desarrollado una gran cantidad de diseños de válvulas a través de los años, cada uno de estos planeado para satisfacer casos específicos, y a su vez, estos han variado a medida que nuevos materiales y técnicas han sido desarrollados por los años. De la misma manera en que hay una gran cantidad de válvulas, también se encuentran una gran cantidad de formas de clasificar estas para su selección y posterior uso. 1. Según ya sea de cierre o de bloqueo, usar en sistemas los cuales no se requiere controlar el flujo de fluido. A través de estas válvulas se encarga de parar el flujo de un fluido momentáneamente. Esto se podría realizar con el propósito de realizar mantenimiento,
por motivos de seguridad en situaciones de emergencia, caso de realizar mezclas. Este tipo de válvulas puede funcionar manualmente, así como pueden ser operadas de manera automática. De estrangulación. Este tipo de válvulas es usada para disminuir la sección de un conducto por el que circula un fluido. De esta forma se puede regular su caudal, presión o temperatura a través del sistema. Esta estrangulación puede ser fácilmente regulada por un dispositivo externo, permitiendo una mejor capacidad de posicionamiento de este, como también pueden ser operadas de forma manual. De retención, también conocidas como válvulas antirretorno. Estas válvulas actúan de forma automática. Tienen como objetivo cerrarse por completo ante el paso de un fluido circulado en un sentido y deja el paso libre por el contrario. Es decir, estas se encargan de controlar el flujo de un fluido en una dirección deseada y en caso de no suceder esto, estas fuerzan su cierre. Estas son importantes para prevenir el retorno de procesos, donde se manejan aguas residuales, en procesos donde varían las presiones constantemente y se debe mantener un flujo separado. Válvulas con propósito especial. Así como existen válvulas para regular el control de la presión, también existen válvulas que proveen un escape para las presiones excesivas. Estas pueden ser válvulas de seguridad, así como válvulas de alivio. La diferencia entre estas reside entre la velocidad de apertura y de realizar el cambio de presión según lo deseado. Según las características de conexión de la tubería. 2. Según el nivel de fugas admisible. Y 3. Según la operatividad del obturador. Lineales. El vástago de la válvula empuja al obturador mediante un movimiento lineal directo. La mayoría de estas válvulas están actuadas por un actuador lineal o multigiro. Generalmente las válvulas lineales pasan a ser de tipo multigiro cuando en vez de ser operadas por un actuador, lo son de forma manual. Cuarto de giro. El obturador y el eje tienen un giro de 0 a 90 grados desde la posición totalmente abierta a cerrada. Son válvulas de rápida abertura. Multigiro. El obturador se desplaza siguiendo un movimiento lineal provocado por el empuje que hace su eje girar sobre una rosca. La operación es lenta, pero permite posicionar de forma precisa y estable el obturador. Por la naturaleza y condiciones físicas del fluido, presión, riesgo de cavitación, características corrosivas del fluido, bajas y altas temperaturas, fluidez, viscosidad. Número de puertos de la válvula. Notando la gran cantidad de clasificaciones que existen para seleccionar una válvula al momento de usarlas, se debe tomar en cuenta las necesidades del sistema que se ha diseñado. El material de esta se escogerá según las características del fluido, las presiones que deberá soportar esta y la función para la cual se requiere. Cuidados. Influencia de las impurezas en el agua cuando el agua contenga arena, limo, carbonatos, entre otros. Las válvulas con flujo concéntrico y pasos muy chicos tienen el problema de quedar fuera del servicio. Para este tipo de servicio o uso recomendado, usar la válvula de tipo mariposa sea la conveniente. Consideraciones sobre el flujo, sobre la difusión, cuando la dispersión que viene de las válvulas de descarga libre tiene alguna objeción, como en el caso de instalaciones eléctricas cercanas, las válvulas de aguja pueden ser una solución adecuada, debido a la descarga concentrada. Las válvulas tipo mariposa para aberturas parciales y las de chorro divergente efectúan una considerable dispersión de chorro. Debido a estas condiciones, algunas válvulas requieren tanques disipadores. Mantenimiento. En la selección del tipo de válvula se deben hacer consideraciones de mantenimiento, como lo es la facilidad de frecuencia de reparaciones, lo que tendrá importancia en los costos de operación y confiabilidad del servicio. La cavitación es una amenaza siempre presente en las válvulas de gran carga y ha sido una de las principales causas de discontinuidad ocasionadas por las primeras válvulas de aguja, sometidas a requerimientos estrictos de mantenimiento. Selección final. Si dos o más válvulas son de igual manera adecuadas funcionalmente para un determinado proyecto, la selección de la válvula dependerá de su coste inicial y coste de mantenimiento. Válvulas de emergencia. En las tuberías de presión no es suficiente de la instalación de solo una válvula de servicio, por lo tanto es necesario considerar también la colocación de una válvula de emergencia o cierre de mantenimiento, localizada y controlada de manera que el cierre rápido por emergencia en condiciones desbalanceadas
esté asegurado en cualquier circunstancia y no se produzca así de golpe de ariete. Consideraciones sobre dimensiones. Siempre es necesario considerar las dimensiones de la tubería. Por lo tanto, existen válvulas tipo mariposa que pueden ser del mismo diámetro que la tubería o un poco mayor. Y las de tipo esférico es usual que el diámetro sea del mismo que la tubería. Como las 3 válvulas esféricas a la entrada de la casa de máquinas que reciben el flujo proveniente de la represa de Porce 2. Materiales de fabricación de válvulas y construcción. El debido uso de las válvulas es fundamental para el funcionamiento idóneo de estas, y así también el material de dicha pieza. Pues el ingeniero, después de establecer la función y de seleccionar el tipo de válvula, debe tener en cuenta los materiales de construcción adecuados para el servicio a que se destinará la válvula. Todas las partes de la misma que están en contacto con el fluido deben tener la resistencia necesaria a la corrosión. Para seleccionar materiales de construcción resistentes a la corrosión, se debe utilizar como guía los materiales recomendados por los fabricantes para los diversos tipos de servicios, así como los datos publicados sobre el tema por estos o por otras entidades adscritas al ramo. En general, salvo que se trate de un proceso totalmente nuevo o una situación específica con un problema muy particular, no habrá dificultad para determinar los materiales de construcción con base en la información existente. Válvulas industriales, válvula de asiento, válvula de camisa, válvula hidráulica, caso particular de válvulas industriales, llave o válvula de paso, caso de válvulas en instalaciones de edificios residenciales tanto para agua como para gases combustibles. Válvula multivía, dispositivos que funcionan en circuitos hidráulicos, dividiendo o mezclando fluidos de distintas procedencias, generalmente para modificar su temperatura. Válvula de seguridad, para casos de exceso de presión por avería o por expansión térmica. Válvula antiterremoto o válvula de retención, usada para evitar que un fluido se mueva en sentido no deseado a lo largo de una tubería. Válvula rotatoria, usada en los instrumentos de viento metal. Válvulas del corazón. Así también existen diferentes tipos de materiales en los cuales se fabrican las válvulas para los diferentes usos, tales como válvulas monometálicas. La mayoría de las válvulas de admisión y de escape, no muy exigidas, se construyen de un solo material que conforma el vástago y la cabeza. Para las válvulas de admisión se suelen utilizar aceros templables al cromo níquel silicio, los que poseen excelentes propiedades mecánicas, aunque no son tan buenos frente a la corrosión. Para las válvulas de escape se usan aceros inoxidables al cromo níquel manganeso. Las válvulas bimetálicas, por medio de un proceso de soldadura, se conforma el vástago de un material, usualmente acero templable y la cabeza de otro, generalmente acero inoxidable. De esta manera se consigue mayor resistencia a la corrosión a altas temperaturas en los aceros inoxidables austeníticos de la cabeza y elevada resistencia al desgaste en los aceros inoxidables martensíticos de los vástagos. Se usa esta técnica en válvulas de escape con exigencias medias a altas y en válvulas de admisión de alta exigencia. Válvulas con pastillas soldadas. Se recurre a la soldadura de una pastilla sobre el extremo del vástago de válvulas fabricadas en aceros inoxidables no templables con el fin de que resistan al desgaste y los impactos. A dicha pastilla se le realiza un endurecimiento para mejorar sus propiedades mecánicas. Válvulas con aleaciones especiales en el asiento. Para mejorar la resistencia a la corrosión y al desgaste a altas temperaturas, principalmente de las válvulas de escape, se adiciona un cordón de material sobre la cabeza de la válvula que posteriormente conformará el asiento. Usualmente, ese aporte adicional consiste en aplicar aleaciones de base de cobalto denominadas estérite, aunque pueden ser también de base de hierro o níquel. Válvulas con vástagos cromados. Por medio de un proceso electroquímico se deposita una capa de cromo duro sobre el vástago. El espesor de dicha capa dependerá del nivel de exigencia de la pieza. Este recubrimiento tiene la función principal de disminuir el coeficiente de rozamiento entre el vástago y la guía y almacenar entre sus microfisuras pequeñas cantidades de lubricante. Esto permite un mejor funcionamiento y aumenta la vida útil de los vástagos y las guías. Válvulas huecas rellenas con sodio.
En los motores de gran potencia sometidos a trabajos duros se emplea este tipo especial de válvula que tiene la propiedad de autorrefrigerarse a gran velocidad debido a un procedimiento consistente en rellenar el interior de las válvulas con sodio metálico. Por supuesto, las piezas están previamente ahuecadas. La autorrefrigeración es posible porque el sodio es un excelente conductor térmico y su punto de fusión es muy bajo, a 98 grados Celsius, virtud por la cual entra en fusión inmediatamente después de encendido el motor, conduciendo el calor desde la cabeza de la válvula hacia la tapa del cilindro a través de la guía. Válvulas de titanio. Sus principales ventajas son un bajo peso específico y su alta resistencia mecánica. Por estas virtudes es ampliamente difundida su utilización en autos de competición. Posee la desventaja de que su durabilidad es limitada. Para dar finalizada esta presentación, podemos decir que al determinar el tamaño de las válvulas se deben estudiar las capacidades operacionales, el cambio periódico de la capacidad y las presiones diferenciales relacionadas. Los distintos tipos de válvulas tienen distintas capacidades para soportar presión y temperatura. Hay algunas que por su diseño sirven para soportar el tipo de fluido, ya sean corrosivos, viscosos o tóxicos, entre otros. Además, para la utilización de las válvulas se debe tomar en cuenta la velocidad de las reacciones químicas, si pueden ocurrir explosiones o cualquier otro tipo de eventualidad que pueda surgir en el proceso. Hay una diversa cantidad de válvulas dependiendo de la función a realizar, como las de seguridad, desahogo, control, entre otros. Los discos de ruptura sirven para disminuir la presión de una forma rápida y sirven de apoyo a las válvulas en su funcionamiento. Se puede lograr muchos beneficios con los diseños especiales de válvulas. Aunque sean más costosos, se reducen los gastos de mantenimiento, tienen mayor duración, mejor control y menores niveles de ruido. Cada diseño de válvula tiene su área de utilidad específica y sus limitaciones. La selección dependerá de los factores y entregará beneficios relativos según sea su costo.